absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Ya estamos de nuevo aquí. ¿Cómo vuela el tiempo, eh? Tenemos lista nuestra cita, 2 nuevas emisiones con nuevos temas que como casi siempre solo podrás escuchar aquí en tu programa, en el Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional de España, y como casi siempre con un consejo, no os lo perdáis. Cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, comenzamos desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, la primera edición del programa. Los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa: Natalia Sotillos, Yolanda Nieto, Fran Contreras, Miguel Pedrero, Rosa Rodríguez, Juan Ignacio Cuesta, que esta noche está ahí con nosotros, nuestros dos técnicos, Paco Bermúdez y María José Cascante, y quien nos habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros un placer estar aquí, listos para llenar estas 2 horas de radio, como digo, hasta las 4 o las 3 en Canarias. Queremos que estés conectado con nosotros, por eso abrimos nuestros canales de comunicación. El teléfono de llamada gratuita y 5 premios esta noche esperando vuestra participación: 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook. Entráis, buscáis Espacio en Blanco, Grupo Espacio en Blanco, y estamos saludando a toda la gente que se reúne en ese foro. Hoy estamos más contentos que de costumbre. La radio sirve para algo más que mantenernos conectados, que ya es mucho. Hoy mismo hemos entregado 30.000 euros. ¿Os acordáis de ese congreso que hicimos en Albacete? Como mira, luego digo quién me está mirando de esa manera. ¿Os acordáis de ese congreso que hicimos en Albacete, Vida después de la vida? Queríamos que todo lo recaudado fuera para 2 asociaciones, y esta misma tarde lo hemos entregado. Ha sido para Médicos Sin Fronteras y Mensajeros de la Paz. Gracias a Rafael Campillo y a todos los que estuvisteis ahí, hemos podido llevar un poco de ayuda a esos seres que mueren de hambre en el Cuerno de África, una catástrofe olvidada a pesar de que está ocurriendo ahora mismo. Y la semana pasada tuvimos como invitada a María, una vidente gallega. Hemos tenido, yo no sé deciros, cientos y cientos y cientos de llamadas. Al principio estábamos dando el teléfono, pero ella misma nos ha dicho que primero que la disculpéis, quiere atenderos poco a poco a cada uno, y por el momento no va a poder atender a más personas, así que paciencia. En cuanto podamos os vamos pasando, si ella quiere, ese teléfono de contacto. Gracias por el interés, habéis sido tremenda cantidad de personas que habéis estado interesados. Un poquito de paciencia. Y con la gratitud para todos los que vemos que estáis conectados en esa bola del mundo a través de la radio online de Radio Nacional, en Radio 5 Radio Nacional, y a través del podcast. Vamos con los primeros datos del tema de hoy, un tema que yo desconocía y que es tremendamente inquietante. Escuchad. Así comienza parte de la historia que esta noche queremos desvelaros. Constituido en 1947, el Instituto Tavistock, ubicado en Londres, es una organización independiente sin ánimo de lucro que busca combinar la investigación en las ciencias sociales con la práctica profesional. Para muchos se trata de un lugar inquietante, para otros del secreto mejor guardado de Occidente.
Esta noche, junto a nuestro primer invitado, os descubriremos algunas de sus finalidades, sus prácticas secretas y cómo nos puede afectar a nosotros, las víctimas. Y será solo uno de los muchos misterios a los que esta semana nos queremos asomar. Prepárate. Volvemos a traspasar las fronteras de lo conocido. Y como siempre, eres bienvenido. Y esto que os vamos a contar esta noche o es una historia de locos o es para ponerse a temblar, y nadie mejor que él podía contárnoslo. Daniel Stulin. Buenas noches, Daniel. Querido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo estoy fantástico, como siempre, fantástico en la gloria, como siempre. No hace falta que te acerques tanto al micrófono. Estos micrófonos son micrófonos... perdón, excuse me, sir. Escritor, investigador. Dicen que es agente de la KGB. Has escrito un libro, la verdad que este libro me ha sorprendido. Bueno, fuiste uno de los primeros en España a hablar del Club Bilderberg. ¿Vendiste 3 millones de libros? ¿Cómo uno de los primeros? El único, irrepetible. No, ha habido otra gente que ha escrito, creo, acerca... Sí, ha habido otra gente, que aquí tuvimos otra invitada que hablaba del Club Bilderberg. ¿Has vendido cuántos millones de ejemplares? Ya van 5 y pico millones en el mundo. Eso, 82 países, 50 idiomas, una versión pirata. Sí. Que es la que más me gusta de todas. Te habrá dado un dinerillo eso, ¿no? Te habrá dado total y absoluto. Un audiolibro, sí, total. Bueno, y has escrito el último libro, que por eso lo te hemos traído, no tanto por el libro, sino por lo que cuentas en el Instituto Tavistock. Qué increíble, yo no tenía idea de que esto existía. Es lo mismo que la gente hace 7 años, cuando yo saqué por primera vez el tema del Club Bilderberg, la gente decía, no, esto no puede existir, no es real, esto no, los 7 viejos o 40 gobiernan el mundo, esto no puede ser. Hoy día creo que no hay 40 personas en España que desconocen el nombre de este club, y cuando yo empecé, yo contaba esto que yo empecé más o menos al mismo tiempo que Bilderberg, descubrí, ¿no? Digamos hace unos 20 años, lo que pasa que hasta hace muy poco, hace un año por ahí, no tenía los reflejos literarios para hacer un libro tan complejo, porque es un libro complejo. Para hacer Tavistock yo tenía que hacer muchos libros anteriores, y este libro, cuando ya estoy en mi lecho de muerte, me recordarán no tanto por Bilderberg, que es un libro mítico ya, sino por Tavistock, que es un libro absolutamente irrepetible y ya sienta cátedra, creo. Yo digo, o estás absolutamente loco en esa historia y has mezclado tus pocas neuronas que te funcionan. No te digo a mí no me funciona ninguna, lo que pasa es que siempre tengo prestados, querido. Vale, pues esas neuronas que te prestan y se han interrelacionado por ahí, han hecho un cortocircuito y de repente ya has soltado toda una cantidad de historias que no tienen nada que ver, o si tienes razón, hay que ponerse a temblar. Es que soy un genio, hay que reconocer. Desde que te conozco has ido cambiando mucho también y yo no sé, pero bueno, este es nuestro invitado. Nos vamos a dejar de bromas. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias. Ya veréis qué cantidad de cosas increíbles de un tema que yo no conocía, por lo menos en esta profundidad que vamos a entrar hoy. 900-137-137, el Instituto Tavistock es nuestro primer argumento esta noche. Tras esa introducción os damos más datos. El cuartel general del Instituto Tavistock se halla en Londres. Su profeta, Sigmund Freud, se estableció en Maresfield Gardens cuando se trasladó a Inglaterra. La princesa Bonaparte le había regalado una mansión. El trabajo pionero de Tavistock en la ciencia comportamental, siguiendo las líneas freudianas de control de los seres humanos, lo colocó como centro mundial de la ideología fundacional. Su red de trabajo se extiende ahora desde la Universidad de Sussex hasta Estados Unidos a través del Instituto de Investigación de Stanford, Esalen, el MIT, el Instituto Hudson, la Fundación Heritage, el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Georgetown, donde el personal del Departamento de Estado recibe información, el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea Estadounidense y las corporaciones RAND y Mitre.
Son los primeros datos de este misterio. Escuchemos a nuestro invitado. Bueno, pues vamos a empezar, aunque hemos dado una pequeña definición, Daniel, definiendo qué es el Instituto Tavistock. Es un centro neurálgico, digamos, de lavado de cerebro en el mundo. Si estamos hablando del control, estamos hablando de nivel financiero, que es Club Bilderberg y todos sus acólitos. Y si estamos hablando a todos los niveles, demás niveles, estamos hablando del Instituto Tavistock. Es decir, si tú quieres someter al ser humano y controlar la humanidad para poder controlar el mundo, necesitas una masa sucia, básicamente ganado humano, que sigue los órdenes y pautas a rajatabla, de forma cuanto más fácil mejor. En ese sentido, ahí tienes el Instituto Tavistock con sus psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, que desde los años 20 esta telaraña de intereses van creando, tramando todo a nivel mundial entre fundaciones, think tanks, organizaciones benéficas, la ONU, obviamente, por supuesto, el gobierno, las organizaciones del mundo de espionaje. En total, son cientos de organizaciones que trabajan de forma conjunta y tienen un presupuesto anual de $6.000 millones, casi nada. ¿Y está en Londres? Está en Londres, obviamente tienes el centro en Sussex y también tienes el centro central en calle Tabernacle número 30, que es, digamos, la oficina de burocracia, y luego tienes el centro, la clínica en sí, donde muchos de estos experimentos espeluznantes, no tanto es el centro donde se llevan a cabo estos experimentos, sino obviamente donde muchos de estos estudios se llevan a cabo. Ya. Vas a dar estábamos hablando en micrófono cerrado y quiero anunciarlo, una charla en el Parlamento Europeo. No tanto una charla, sino más bien un discurso, sería un efecto de una bomba atómica en el Parlamento Europeo. Vamos a hablar del Mario Monti, Bilderberg, Comisión Trilateral, el mundo oscuro financiero, Goldman Sachs y este concepto de empresa mundial S.A., que obviamente rige por encima de cualquier gobierno en la Tierra. ¿Cuándo va a ser? Eso es el jueves, día 1. En el Parlamento Europeo a las 11 de la mañana, patrocinada por Lega Norte, Mario Borghesio y Umberto Bossi. ¿Sí? Bueno, ya nos contarás, a ver si podemos saber lo que allí ocurre. Bueno, sabes que es la segunda vez, ¿no? El año pasado estuvo en el Parlamento en junio, una ocasión histórica, ¿no? Pero esta va a ser aún más histórica porque esta vez vamos a quitar los guantes de seda y vamos a ir a por ellos. Luego hablaremos cuál es, desde tu punto de vista, tu opinión en la crisis. 900-137-137, si queréis preguntar a este señor que esta noche nos acompaña, Daniel Stulin. Te pido eso, que seas concreto, que tratemos de... porque hay mucho lío en esta historia del Instituto Tavistock. Bueno, lío no tanto, son conceptos muy fáciles de entender una vez que te das cuenta cómo funciona. Ya, lo que pasa es que tú lo has definido como, y lo has dicho tú, como un sitio para lavar el cerebro de la gente. Sin embargo, si miras las fuentes, es un sitio donde se proponen un montón de cosas, de desarrollos intelectuales, tecnológicos, etcétera, etcétera, médicos. Bueno, por supuesto, en cualquier aparato, incluso en el Vaticano. Tú lo que tú tienes, la galería es una cosa, lo que te ves detrás es otra cosa distinta, y obviamente muchos de los experimentos, estudios que están llevando a cabo a Tavistock son cosas básicas, necesarias para la humanidad. Lo que pasa es que otra parte que tú no ves, el concepto de cómo se utiliza las encuestas, cómo se utiliza trabajo en grupos, cómo se desmonta cualquier tipo de movimiento social por dentro, no por fuera. Todas esas cosas se hacen a nivel, obviamente, interno dentro del Instituto Tavistock. ¿Quieres decir que es un grupo de gente que está tratando de ver cómo funcionan las cosas para, por ejemplo, hablas de Woodstock, el festival de Woodstock y de la música, que seguramente volveremos a entrar después. Sí. Y dices que eso estaba manipulado ya también por ¿Sabes lo que pasa? Que vamos a hablar de ejemplos concretos. Woodstock es un ejemplo para como concepto que es mucho más interesante, ¿no? Son cosas intelectuales, ¿no? Es decir, el ser humano, tú y yo somos ser humano, es la cosa más bella que hay en el universo, ¿sabes? Esta belleza, además belleza platónica. La gente que entiende lo que significa esto en el concepto de desarrollo de la cultura clásica de los últimos 2.500 años saben exactamente lo que es. Entonces, cuando tú quieres controlar el mundo, lo que no puedes permitirte es el lujo de tener un ser humano, con mayúscula, epicentro del mundo. Tienes que desplazar a este ser humano, denigrarlo, destrozarlo, convertirlo en un animal de compañía, y básicamente es lo que somos ahora mismo. Y para eso lo que tú necesitas hacer es crear varios fads, varias tendencias, y entre ellos, obviamente, Woodstock
experimento que es simplemente un experimento más de la contracultura. Y contracultura es un experimento de la CIA americana que lo sacaron de los años 20 básicamente de otro experimento, un pequeñísimo pueblo que se llama Ascona, donde llevaron a cabo muchas de estas cosas y luego simplemente lo modificaron un poquito en los años 60 y por eso lo sacaron, ¿sabes? Lo famoso New Age, ¿no? Y contracultura. Tú tenías las sandalias, esta masa sucia de los hippies que llevaban 30 años sin ducharse, ¿sabes? El pelo largo, las comunas de amor, todas esas cosas amorales y morales. Que yo he sido hippie en otro tiempo, ¿eh? Me parece magnífico y Dios te bendiga, querido, te amo muchísimo, ¿no? Sobre todo a nivel personal porque tú sabes exactamente por qué y cómo. Pero aparte de esto, ¿sabes? Para esta contracultura, esa gente han rescatado un símbolo de la paz, ¿no? Supuestamente. ¿Cuál es este símbolo, no? Este cruz. Sí. Este cruz, ¿cómo se llama? No lo sé. ¿Cómo no se llama? Claro que lo sabes, cruz de Isis, que viene de un culto pagano, efectivamente, de 2780 antes de Cristo. Estamos hablando de la historia humana hace 5000 años de historia. ¿Sabes? Este culto pagano, que básicamente los líderes de este culto, los aristócratas, sometían al ser humano, ¿sabes? De aquella época. Y lo que han hecho los jóvenes, los hippies, en los años 60 y obviamente en el día de hoy, han adoptado los símbolos de sometimiento, ¿sabes? De hace 5000 años como su símbolo de la paz, ¿sabes? Hablando de esta degeneración humana. Y esto sí que es el lavado de cerebro puro y duro. Detrás de... Bueno, déjame ir por partes. ¿O no? Yo no digo nada, tú eres el invitado. Déjame ir por partes. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Esta noche con Daniel Stulin veremos lo que puede pasar aquí en el programa. ¿Por qué está en Inglaterra? ¿Y qué tiene que ver? Hablamos en esa introducción que estaba Sigmund Freud detrás un poco de toda la historia. Es decir, el Instituto Tavistock básicamente es un lugar donde se estudian comportamientos humanos, psicología, etcétera, etcétera. ¿Y Freud tuvo algo que ver en la fundación? Freud, como muchos de esos personajes, como Freud, como Jung, básicamente... venían en los años 20, ¿no? Porque aunque Tavistock, como Tavistock Clinic, ¿no? Se funda un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial y se convierte en instituto tal y como lo conocemos ahora después de la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo tanto de la familia Rockefeller como la Fundación Rockefeller, como la Fundación Ford de Carnegie, por medio del señor que montó todo esto, que es un doctor que se llama John Rawlings Rees, ¿no? Que era obviamente jefe de toda esta movida, Instituto Tavistock. Freud formaba parte desde el principio, desde los años 20, cuando no se llamaba instituto, sino la clínica, ¿sabes? Pero el concepto, ¿no? De lo que significa esto a nivel mundial del día de hoy viene de finales del siglo XIX, donde poderes fácticos del Imperio Británico, estamos hablando entre ellos familias vinculadas a un grupo que se llama Club de los Coeficientes, ¿no? Que empezaron a reunirse a partir de 1902 hasta 1908, el Imperio Británico básicamente, y estamos hablando de cómo controlar el ser humano con toda la tecnología que estaba desarrollándose en el siglo XX. En los primeros experimentos lo vimos en el año 1915-1916, donde los británicos necesitaban de alguna forma convencer la masa sucia británica, de convencerles que los alemanes, los Huns, ¿no? Como les llamaban, eran el auténtico verdaderos enemigos de la humanidad. Pero claro, los británicos no tenían nada que ver, ni tampoco odiaban, ni pensaban que existían estos Huns alemanes. Entonces, lo que han hecho, sobre todo a través de Lord Beaverbrook en 1915, utilizando los medios de comunicación de masa en aquella época, empezaron la campaña de promover y desprestigiar a alemanes, básicamente inventando historias de violaciones en masa. Te suena, ¿no? Esto en Bélgica, que tampoco los americanos han inventado mucho, ¿no? Cuando están hablando de que Gaddafi supuestamente estaba dando Viagra a sus soldados, esto ya viene desde hace 100 años, ¿sabes? Entonces, obviamente, de día a noche el pueblo británico, que no tenía ninguna forma de odiar ni por qué odiar a los alemanes, convirtieron a los alemanes en sus enemigos principales sin saber ni por qué ni cómo. Tienen en cuenta que de repente esa gente quería matar a su rey y hacerse con el control de su país, y 87% de los británicos, fíjate, es un porcentaje muy interesante, 87%, literalmente de un día para el otro se dieron cuenta de algo que no existía. Este porcentaje, hablamos de lavado de cerebro, este porcentaje ha sido constante a nivel ya de los últimos 100 años. El porcentaje de los españoles que votaron la Constitución Europea sin jamás haberlo leído, solo haber escuchado lo que dicen los medios de comunicación, 87%. El porcentaje de los americanos que antes de la Primera Guerra del Golfo
Golfo con Saddam Hussein, ni sabía que existía un tal tipo Saddam Hussein y pensaban que Irak era un espacio ahí entre Corea del Norte y el lago Baikal, ¿vale? De repente empezaron a hablar de Irak, de Saddam Hussein, como si fueran expertos de geopolítico de todo el mundo. ¿Y sabes el porcentaje de los americanos que se dieron cuenta que Saddam Hussein es su enemigo? No. 87%. Te ha visto que es un instituto en Gran Bretaña, pero controlado o que tiene muchas ramificaciones en Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos, que parece que tiene implicaciones con todo este asunto, monta un instituto en Gran Bretaña y no en Minnesota? No, Estados Unidos no monta absolutamente nada en ningún sitio. Es una cosa montada obviamente por el Imperio Británico, por los intereses británicos a finales del siglo XIX. Lo que pasa es que los americanos, por medio de David Rockefeller y compañía, la familia Rockefeller, medianos de los años 30, se dieron cuenta que había muchísimos intereses, ¿no? Sobre todo a nivel de euganasia, ¿no? Que cuento en el libro, que siempre ha sido un proyecto de gran envergadura, ¿no? Para los poderes fácticos. Se dieron cuenta que apoyando este instituto podían sacar muchísimo provecho a nivel personal, obviamente, ¿no? Entonces la familia Rockefeller empieza a apoyar esta iniciativa y después de la Segunda Guerra Mundial, aprovechándose de todo lo que han podido sacar, entre ellos, por ejemplo, las cosas que estoy contando en el libro de lo que se llama Strategic Bombing Survey, la encuesta estratégica de bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, que era experimento de Dresden. O sea, el bombardeo de Dresden no tiene ningún valor militar en absoluto, era un experimento de Instituto Tavistock. Lo que querían ver, y si matamos X números de personas y nos va a costar tanto dinero, ¿esto cuánto va a derrocar, sabes, el ejército alemán? Entonces lo que buscaban con bombardeos de Dresden es matar el máximo número de personas por mínimo dinero. Y estas oleadas, ¿no? Contra la población civil, porque obviamente no tiene ningún valor militar, es una cosa que iban experimentando después de la Segunda Guerra Mundial en todos los conflictos, tanto en Corea, como en Vietnam, como en Laos, como en Camboya y obviamente en Irak, en Afganistán, en todos los demás países. Se dieron cuenta que cuando el 65% del ejército, cuando el 65%, perdón, de población se desmorona, el ejército básicamente se decae por su propio peso. Y es una cosa que empezó a través de los experimentos de Dresden, que era una cosa absolutamente bestial, pero aparte del experimento en sí, era uno de los epicentros, la cuna, ¿no? De la cultura europea en aquella época. Utilizaban el control o la psicología para controlar la mente, ¿no? Es un poco el planteamiento que tenían. Si tú quieres controlar el mundo, yo creo que es absolutamente obvio. La peor forma de hacerlo es a través del fuerza brutal, porque somos 7.000 millones de personas y más tarde, más temprano, aunque somos torpes, ¿sabes? Nos damos cuenta, ¿no? Que nos quiere matar. Hablando en plata, ¿no? Digo yo, ¿no? Más tarde, más temprano. Entonces, el concepto de lavado de cerebro, ¿no? Depende de la ignorancia de la víctima. Y en ese sentido estamos hablando de un declive moral, intelectual, social, cultural. El objetivo siempre ha sido, ¿sabes? Convertirnos en gente muchísimo más amoral, muchísimo más animal, muchísimo más primaria en todos los sentidos de la palabra, destrozando toda la base de esta cultura clásica, ¿no? Platónica, donde el ser humano sabe quién es, sabe con lo que es amarse a sí mismo. Y de hecho nos tenemos que ir muy, muy lejos. Fíjate, la gente, por ejemplo, hablando cosas de ejemplos fáciles, casi banales, ¿no? Tú tienes el rey, tú tienes la reina, tú tienes el mismísimo papa. Y viene una persona, le da la mano y se agacha la cabeza. Pero estamos locos todos lo que nos pasa. ¿No? ¿Te parece normal un ser humano que se ama a sí mismo se agacha la cabeza delante de un tipo? Por respeto, ¿no? Por respeto a mí, este señor no agacha la cabeza delante de mí. ¿O sí? Yo no he visto ningún rey en el mundo que me da la mano se agache la cabeza. Pero ¿cómo podemos hacer una denegación, una bestialidad así? Y yo sé que la gente dice, no, es que es protocolo. ¿Cómo? Claro. Pero tú estás mal de la cabeza, te han lavado el cerebro, esclavo, basura humana. Esto no se hace cuando una persona se ama.
Bueno, a nivel platónico esto no se puede hacer. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Que nos han comido tanto la moral, nos han comido tanto lavado el cerebro? A mí no. Simplemente lo que pasa es la gente, conceptos básicos de ser humano, ¿sabes? Lo dan por hecho que no existen, nos han convertido en animales de compañía, y esto siempre ha sido el objetivo, desplazar al hombre del epicentro del mundo, utilizando todas las herramientas posibles. Y por eso institutos como Tavistock son muchísimo más siniestros, muchísimo más peligrosos, espeluznantes, cualquier fuerza brutal, por muy fuerza que sea, porque es mucho más sutil convencer a un ser humano que es un esclavo, aunque este ser humano piensa que es libre. Jaime, antes de una información que tenemos que dar, ¿han utilizado algún tipo de técnicas? Hablaba algunos proyectos MK Ultra. ¿Tiene que ver el MK Ultra ese proyecto con el Instituto Tavistock? Sí, vamos a ver. Proyectos, ¿no? Que tú estás hablando de cosas como MK Ultra, Artichoke, Bluebird, son cosas muy, muy interesantes. Es decir, pero son una herramienta. Es decir, cuando los americanos, los soldados americanos volvieron de la guerra de Corea, ¿sabes? Estás hablando de chicos de Omaha, de Arkansas, de Nebraska, estos chicos blancos que no tienen nada que ver con nada, no sabían nada, lo único que querían hacer es defender a su país, su patria y tener su tarta de manzana. Les habían comido mucho el coco, ¿no? Supongo. Y esa gente, efectivamente, empezaron a volver de lugares lejanos, empezaron a hablar de ideología comunista, y la CIA enseguida se dio cuenta. ¿Sabes? Esto algo había pasado y enseguida obviamente le metió el miedo en el cuerpo. Imagínate, vienen esa gente y la CIA se da cuenta que los rusos, los chinos, los vietnameses han descubierto esta forma de lavar el cerebro del ser humano. Entonces los americanos pusieron obviamente manos a la obra. Y tú tienes proyectos, seguramente conoces la frase candidato Manchú. ¿Sabes? Que viene de la famosa película, pero eso es el concepto. Sí, Manchurian Candidate, de esta época, de esta parte del mundo, viene del Corea del Norte, ¿no? Pero estamos hablando de productos, tú hablaste de MK Ultra, pero MK Ultra era un proyecto de 149 programas muy, muy distintos. Ahí venía todo, leer las manos, tarot, el proyecto de hipnosis, todo forma parte de MK Ultra. Pero luego tienes otros programas como, por ejemplo, Artichoke, otro que se llama Bluebird, pájaro azul, ¿sabes? Pero de lo más terroríficas, digamos, ¿no? Estamos hablando de crear una realidad consensuada, abriendo una caja de Pandora, de alguna forma. El objetivo es manipular la memoria, crear una nueva realidad. Y esta nueva realidad se hizo posible en gran parte gracias al Instituto Tavistock y todos los científicos nazis que se unieron después de la Segunda Guerra Mundial con el apoyo del gobierno británico y sobre todo el apoyo del gobierno americano, y una operación que se llamaba Operation Paperclip. Seguramente lo conoces, ¿sabes? Los científicos que trabajaban para la CIA, por ejemplo, uno es Friedrich Hoffmann, un químico nazi muy, muy famoso, o un tipo que se llama Paul Dickkopf, que era el jefe de Interpol entre todas las agencias que hay entre 1968 y 1972. Es decir, tú tienes una rama de gama, ¿no? Perdón, de programas de lavado de cerebro, pero luego entre todos esos programas, digamos, la más terrorífica de todos, de control mental, es un proyecto Monarca, ¿sabes? Y en ese sentido, muchas de las estrellas de Hollywood, muchas de las estrellas del mundo discográfico de entretenimiento han pasado por este proceso Monarca, proyecto Monarca, que se provoca una trama extrema y crea múltiples personalidades. De hecho, muchos de esos personajes, es una cosa que, fíjate, la gente está escuchando y dicen, ¿qué está diciendo este? Pero, por ejemplo, muchos de los personajes que han pasado por este proceso Monarca están tatuados con la mariposa monarca. Entonces, por ejemplo, tú miras personajes como Britney Spears, o Angelina Jolie, o Madonna, o Christina Aguilera. Todos esos personajes, hay muchísimas imágenes donde ellos aparecen con imagen de mariposa monarca, no cualquiera, sino monarca. Y a nivel de la masa social... ¿Pero qué quieres decir? ¿Que han pasado por un proceso, por ese instituto Tavistock o por ese programa? Es que obviamente, ellos han pasado por este proceso, porque fíjate, gente como Britney Spears, ¿sabes? Que es un personaje clave en toda esta movida, digamos, puedes hablar de un experimento fallido, ¿sabes? Porque Britney Spears y Christina Aguilera, ¿te acuerdas los famosos premios de MTV del año 2003, donde sale Madonna vestida de negro con la gorra masónica y bajando estos 3 sets de escaleras de 6 peldaños cada uno, ¿sabes? Premios famosísimos. Y tú tienes pasando el testigo a las 2 princesas. Ahí baja la reina Illuminati y baja a las 2 princesas, que son Christina Aguilera vestida en blanco y Britney Spears está bien vestida de blanco. Lo que pasa es que Britney Spears ha sido un experimento fallido, porque Britney Spears viene del mundo de Disney,
que es otro experimento brutal de lavado de cerebro. Eso es, hablamos más tarde de eso. Pero Britney Spears simplemente forma parte de esta movida de Proyecto Monarca, y obviamente si tú quieres controlar o de alguna forma influir, los dos medios mejores que hay en el mundo de hacerlo son medios de entretenimiento y Hollywood. Y si estos dos medios están en las manos de la gente que controla el mundo, se hace muchísimo más fácil. ¿O tú te crees que esa gente dice, nadie, yo no dejo que me controla nadie, yo me tatúo mi cara y pongo piercing en todas las partes de mi cuerpo porque he decidido yo? Pero tú eres tonto. O sea, tú has decidido absolutamente nada. Han creado tendencias sociales, lo han promovido estas tendencias sociales a través de revistas, a través de programas de MTV, a través de todos los medios de masa social, y a ti, tonto, te han lavado el cerebro para que tú, viendo un programa de televisión, y diste cuenta que yo quiero ser como este personaje que aparece ahí. Bienvenido al mundo de humo espejos. Hay un montón de preguntas. Déjame que tenemos que dar unas cuantas informaciones. Una ciudad más reducida, más manejable y que atendiera más a las necesidades de las personas. Futuro abierto, con Tato Puerto. La mayor parte de la población mundial vive concentrada en grandes ciudades, muchas de ellas con varios millones de habitantes y con poca calidad de vida. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de cómo serán las ciudades del futuro. Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional y también en rtve.es. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web. 900-137-137 nuestro teléfono. Ya hay división de opiniones, como es normal cuando vienes al programa. División de opiniones. Mira, ojo, te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué opinas de las encuestas? Yo aquí no, solamente estoy para hacer preguntas. ¿Eres tú? No, pero vamos a ver, me llama mucho la atención de lo que tú estás diciendo. División de opiniones. Sí. El concepto de las encuestas. 18% están en contra de lo que dice Stulin porque les caigo mal. 28% les cae bien por... Seguramente serán más. Y 38%, o lo que sea. Lo que pasa es que la gente no se dan cuenta que es una cosa absolutamente tavistockiana, porque el ser humano, de las pocas cosas que no se puede promediar, ¿sabes? Es esta divina chispa de la razón que nos separa de un animal de compañía que está en el zoo. Uh-huh. ¿Qué tal? Yo no sé qué preguntar. ¿Hablamos de flores? No, espérate. ¿De amor libre? Espérate, luego hablamos de eso si quieres. En las noticias. Sería un poco como la imagen que da la película... la ponemos de vez en cuando. No me acuerdo ni cómo se llama. Espera, Bienvenido, Mr. Marshall. No, vamos con la segunda introducción que estoy esperando y ahora te hago la pregunta. 2 y 38, 900, 137, 137. Desconcertante, querido. Ya empezó a soltar toda la retaila que tenía, la ametralladora de ideas. Calma, Stulin, calma. Nos vamos a divertir esta noche. El Instituto Tavistock desarrolló las técnicas de lavado de cerebro masivo que fueron utilizadas por primera vez de forma experimental en los prisioneros americanos de la Guerra de Corea. Sus experimentos en métodos de control de masas han sido ampliamente utilizados en el público americano, modificando el comportamiento individual a través de la psicología de los tópicos. Un refugiado alemán, Kurt Lewin, se convirtió en el director de Tavistock en 1932. Para algunos expertos, todas las técnicas fundacionales americanas y de Tavistock tienen un único objetivo: romper la fuerza psicológica del individuo y dejarlo incapacitado para oponerse a los dictadores del orden mundial. Cualquier técnica que ayude a romper la unidad familiar y los principios inculcados por la familia acerca de la religión, el honor, el patriotismo y el comportamiento sexual es utilizada por los científicos de Tavistock como arma de control de masas.
Son algunas de las finalidades de este extraño instituto, pero aún hay más. Y vamos a tratar que nuestro invitado Daniel Stulin, si no se le ha ido demasiado la cabeza, nos lo vaya contando esta noche. Querido, ya es demasiado tarde para eso. Sí, creo que sí. Además, yo que te conozco hace tiempo, ha sido evolucionando de una manera degenerativo, muy dramática, ¿sí? Sí, evolucionando de una manera muy dramática. La película que me refería era Matrix. Vamos a volver a ponernos serios. Es decir, como si hubiera una realidad delante de nosotros que no es real. Eso lo dicen místicos, lo dicen chamanes, lo dicen cantidad de personas, y detrás hubiera alguien que controlara esa realidad para hacernos sentir, ver, oler, comer, etcétera, determinadas cosas que ellos quieran. Eso sería el Instituto Tavistock o la gente que sale de ahí, sí, por dar la idea. Vamos a ver, no estamos gobernados, no hablando del país, de los gobiernos, no estamos gobernados por los burócratas elegidos, sino por nuestros perjuicios. Nuestros perjuicios están gobernados por la opinión pública, y lo que básicamente en este sentido tú tienes los medios de masa en todos los sentidos de la palabra, desde televisión hasta medios escritos, radio, medios de entretenimiento, las personas públicas famosas que se utilizan a esa gente obviamente para transmitir mensajes que ellos necesitan transmitir para desviar tu atención hacia los fines suyos propios. Y vuelvo a repetir, ¿sabes? Y si nuestra realidad no se acopla o se ajusta a lo que sale en la tele, no hay ningún problema. Simplemente nosotros, la masa sucia, cambiamos nuestro punto de vista para que se acopla muchísimo más a lo que sale en la tele, porque es otro de los más, de los muchos experimentos a nivel de Instituto Tavistock. Trabajo en equipo y grupos sin líderes o carentes de líderes. Es decir, tú no puedes trabajar en equipo, es como concepto, ¿no? ¿Sabes? No puedes tener un Spartacus, un genio, una persona brillante que se destaca por encima de los demás y puede llevar una masa social hacia un gol común, sobre todo si el líder es una persona con principios incorrompibles. Por eso es muchísimo mejor tener una masa social que baja a esta persona a su nivel para que nadie se destaca por encima de los demás. Son conceptos absolutamente tavistockianos. Ya. Utilizan diferentes técnicas, la televisión, etcétera, etcétera, para controlarnos. Eso está claro. ¿Y quién está detrás? Aquí sí te pido que seas concreto. ¿Quién está detrás de esto? Es decir, si volvemos al Group Bilderberg, a esos grupos de familias que son los que controlan el mundo. ¿Quién tiene el interés de controlarnos, de que seamos animales de compañía? Lo interesante de Tavistock no es que, vamos a ver, igual que yo estaba explicando en el libro de La verdadera historia del Club Bilderberg, lo interesante de Tavistock, no existe cuatro viejos, ¿sabes? Sentados en una sala oscura, cogiéndose de la mano, mirando una bola de cristal, planificando el futuro del mundo. Esto es una conspiración friki que ninguna persona que se lleva bien con su cabeza obviamente debería de hacer caso, ¿no? La realidad es mucho más distinta, es decir, los medios de control es una telaraña. Tú tienes por un lado Tavistock, que es, digamos, el centro neurálgico, ¿verdad? Es ideológico, pero aparte de esto tienes instituciones y universidades, think tanks, fundaciones como Fundación Ford, Fundación Rockefeller, Fundación MacArthur, Fundación Carnegie. Son una red de fundaciones vinculadas a la familia David Rockefeller. Aparte tienes las empresas como Pepsi-Cola, por ejemplo, empresas como Coca-Cola, grandes empresas farmacéuticas, que todos forman parte de esta telaraña porque básicamente comparten y tienen el mismo interés en juego, porque necesitan que tú y yo seamos esclavos fáciles de controlar, sin principios y sin ningún tipo de escala de valores. Y aparte de esto tienes obviamente organizaciones como la ONU, UNICEF, UNESCO, que también forman parte de este entramado. Y aparte tienes organizaciones como Heritage Foundation, Aspen Institute, que forman, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, el famoso Earth Day, el Día de la Tierra, que se montaron en 1971, donde se creó este movimiento ecológico descerebrado, degenerado, ¿sabes? Todos esos ecologistas deberían estar, vamos, en una jaula y les tiramos cacahuetes. ¿Por qué? No es que esa gente no entienda lo que están haciendo, son simplemente pobrecitos que no van muy bien con la cabeza, pero el concepto de todos estos movimientos sociales que ustedes están viendo no se cree por cuatro viejos con pañalcito porque van pipi en caca por su edad ya muy avanzada en su pañal. No, estos conceptos se crean a nivel de esta telaraña de Tavistock, instituciones como Stanford, Universidad de Stanford, MIT, donde se crean muchos de estos conceptos.
institutos como, comentamos eso, ¿no? The Heritage Foundation, Aspen Institute, Hoover Institute. Lo que tienes obviamente instituciones en Inglaterra vinculantes a universidades, ¿no? A Instituto Tavistock tienes organizaciones no benéficas como Greenpeace, WWF, todas forman parte de esta movida. Son cientos de organizaciones, son $6,000 millones de presupuesto anual y te da muchísimo juego, obviamente, y aparte de esto, hablando de los medios de control, no hay un medio de control. Todo se hace a nivel mundial, muy, muy extenso, cubriendo todos los rangos, jugando todos los pitos al mismo tiempo. Ya has metido en esa olla todo. Movimientos ecologistas, UNICEF, a todo el mundo lo has metido. Lo vas a tener que demostrar o dar alguna prueba más acerca de ellos. Hombre, lo que usted quiera, querido. Entre ellos esas redes de la telaraña que se ha formado tienen relación, son conscientes unas de otras, es decir, detrás de todo ese asunto hay alguien que está controlándolo todo y sabe hacia dónde, alguien. Lo interesante de estas movidas, o sea, es decir, no hay un Doctor No, como en la película de James Bond. Esto yo creo que debería ser obvio que no existe. Pero obviamente, ¿familias? pero vamos a ver, sí, familias obviamente. Tienes por encima de todo, tú tienes el Imperio Británico. El Imperio Británico es la antigua nobleza negra veneciana que remonta hace 800 años. Simplemente la antigua nobleza negra veneciana llegó al punto a partir de 1566 donde perdieron su feudo de control en Venecia y tienen que cambiar de sitio gracias a los avances tecnológicos industriales. Entonces se mudaron, como tú te mudas, yo me mudo a otra casa, y se mudaron de Venecia y se mudaron a donde, pues a las Islas Británicas. Y esto lo sabemos por la obra de Christopher Marlowe. ¿Te acuerdas Christopher Marlowe, Dr. Fausto? ¿De qué hablaba esta obra? Hablaba de un control y un golpe, casi golpe de Estado, coup d'etat, por parte de unos venecianos, haciéndose con el control de Inglaterra. Lo que pasa, como hace 500 años no había televisión, a esto por lo menos lo que me han dicho, ¿sabes? Entonces, esto lo que él escribía era una cosa tan drástica, no tan extrema, de hecho que le mataron por eso, porque yo encontré en la Biblioteca Nacional de Florencia, cuando estaba investigando casi 3 años y medio ahí, una carta escrita en 1590, ¿no? por gente vinculados con un tipo que se llama Sarpi. Y le mataron, por supuesto, en 1593, 3 años más tarde. Yo encontré esta carta donde hablaban de el posible asesinato y obviamente le mataron por revelar, ¿no?, estas cosas. Entonces no tienes una persona, es un vínculo entre sí. Tú estás hablando de los medios de comunicación, o sea, hablando de The New York Times, por ejemplo, y la gente otra vez hablando de esta realidad paralela, ¿sabes? New York Times o Washington Post jamás, de los jamases, te puedo decir la verdad. ¿Por qué? Porque los medios... Es un periódico que tiene mucha reputación. No, vamos a ver, o sea, el periodista, los periódicos no tienen ninguna obligación nunca de contarte la verdad. El periodista no trabaja para ti ni para mí, trabaja para el tipo, para el gordo con problemas de colesterol que le paga. Eso no es verdad, Por supuesto que es verdad. El gordo que le paga tiene un jefe, este tiene otro jefe, tiene otro jefe, este el último gordo, porque son todos gordos. A veces tiene otro tipo que trabaja para el consejo de administración, que trabaja para los accionistas, y los accionistas de los medios como New York Times son empresas de armamento, empresas como ¿cómo se llama? Wall Street Journal, obviamente tiene una participación. Tú tienes empresas como Goldman Sachs, JP Morgan Chase, familia Rockefeller. Entonces dime tú, ¿cómo es posible que un periódico como New York Times, con intereses a estos niveles financieros, políticos, industriales y militares, te va a contar que el gobierno americano está en Afganistán para asegurarse que la droga llega enterita a Wall Street para poder lavarse a través de los mercados financieros? Porque ¿qué hace americanos en Afganistán? Asegurándose que la droga se lava a través de Wall Street. Sí. Yo creo que es obvio. Entonces, institutos como Tavistock es un elemento muy importante, digamos, el centro neurálgico intelectual donde se hace estas cosas. Pero lo mismo te puedo decir cuando estamos hablando de programas de televisión. Espera, te voy a decir, no he saludado a unos cuantos, han venido a vernos unos periodistas, están haciendo un máster de periodismo. ¡Uy! Ellos no creo que yo veo las caras de esa gente, dicen mañana cambio de major. No creo que
tengan que responder ante una persona gorda. Yo que soy periodista no lo hago y no tengo consignas afortunadamente en esta casa, eso que lo sepas. Pero tú no mandas, querido. Si no, no estarías aquí. Tú no tienes a jefe como Rockefeller diciéndote lo que tú tienes que decir. Si no, no estarías aquí. Obviamente. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. No te dejarían hablar si esto fuera controlado por el Instituto Tavistock. No, pero yo no salgo nunca en New York Times. De hecho, cuando Castro me invitó a Cuba, yo llegué al número 9 en la lista top 10 de Amazon, que no es nada fácil. Y yo estaba en la lista, y la lista de New York Times de los bestsellers es la copia de Amazon. Y los primeros 8 títulos eran los mismos. Ahora el noveno de Amazon era el décimo de New York Times. Es decir, yo no existía para New York Times. Yeah. Pero es lógico también. ¿Cómo puedes decir Daniel Stulin, New York Times? No puede ser. Sin embargo, ves, en algunas preguntas, tenemos multitud de preguntas. Dicen que tú habías adelantado en algunos programas, y no sé si en Año Cero, en alguna entrevista o artículo que te hicieron. No sé. Déjame un poquito que te haga la pregunta. El desbaratamiento que estamos viviendo de las naciones europeas, esta crisis económica. No, pero esto vamos, yo he adelantado desde hace 7 años, no es que he adelantado hace 6 meses. Es una cosa absolutamente lógica. Es decir, todo esto forma parte del mismo plan. Lo que tú estás viendo ahora mismo a nivel europeo, que tú tienes un tipo que viene en Grecia, otro nuevo viene en Italia, que supuestamente va a mejorar nada, no va a mejorar absolutamente nada. El objetivo no es mejorar, sino destruir. Es decir, la premisa es muy sencilla, a nivel de Tavistock o lo que tú quieras mirarlo. Si tú de alguna forma quieres controlar el mundo, necesitas tener gente dócil. 1, 2, si somos 7.000 millones de personas, pero hay solo comida para 2.000 millones de personas, alguien tiene que morir. Y obviamente tú crees que va a morir Rockefeller o tú y yo. Seguramente nosotros. Obviamente. Antes. Entonces, claro, si tú quieres reducir la población mundial, guerras es la peor forma posible, porque fíjate, en el siglo XX, con todas las guerras, todo hemos vivido, solo han muerto, entre comillas, ¿no? 200 millones de personas. Y aún así han nacido 700 millones de personas. Entonces, para gente como Rockefeller es una catástrofe total y absoluta. Entonces, esta es la peor forma de asegurarse la supervivencia. Entonces, la mejor forma, y esto es algo que ya sabían hace 300 años atrás, los círculos vinculantes al genio alemán Gottfried Leibniz, el creador de cálculos, que no ha sido el místico al químico, el psicópata Newton, sino Leibniz, hablando ojo de la historia real del mundo, sabían perfectamente que el progreso y el desarrollo está directamente proporcional a la densidad de población. Entonces, si tú tienes densidad de población, porque hay tecnología, el desarrollo, crecimiento, y esta ayuda a subir niveles en todos los niveles, tanto la sociedad como bienestar social. Por la misma forma, si tú quieres bajar nivel de la sociedad, nivel de las personas que viven en el planeta Tierra, lo que tienes que hacer es desmantelar toda la economía. ¡Hey! Es exactamente lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Las frases como crecimiento cero, que yo voy hablando de esto muchos años, pero es que no soy el primero. Huxley, el famoso Huxley, que es un psicópata más, perteneciente al Instituto Tavistock, y en el discurso suyo en el año 1961 en el Instituto Stanford, ya estaba hablando de este concepto, del concepto de crecimiento cero, del concepto de crear comunas, crear movimiento ecológico, familias alternativas, o mejor dicho, modelos de familias alternativas. Ya es hombre y mujer, niños. Tú puedes tener hombre transexual, niños, hombre gato, niños, gato perro, niños, o niños con perro y mujer. Lo que tú quieras, seguramente se puede hacerlo ya, porque ya casi se puede hacerlo todo. Pero toda esta forma parte ya cuando empiezas de darte cuenta, ¿sabes? De este desmoronamiento del ser humano, ¿sabes? De eliminarnos de este epicentro del mundo que es esta belleza clásica de ser humano. Entonces la gente que está diciendo, no, Stulin ya hablaba de esto y ¿cómo se llama? Huxley, hace 50 años, porque él sí que lo sabía, que formaba parte de este trabajo, de esta organización que está vinculada al Instituto Tavistock. Nos quedan 3 minutos antes de las noticias para tener que darte un ratito más porque tengo otras cuantas preguntas ahí para hacerte, ¿vale? Ahora me lo dices. ¿Qué está pasando en esta primavera árabe? Son unos cuantos desarrapados que se le han rebelado contra los efectos del Instituto Tavistock, contra los faraones que había, contra los gente que les estaba oprimiendo. ¿Tú crees que es normal pensar
que 20 millones de personas o 40 millones de personas en varias partes del mundo, de repente un buen día se levantan y se ponen sus calzoncillos y van a manifestarse todos al mismo tiempo? Tú, ¿sabes? Imagínate, tú tienes una fiesta de cumpleaños, invitas a 50 amigos y vienen 18 y los demás se pierden por el camino, no vienen porque tienen otras cosas por hacer. Y tú quieres hacerme creer, digo yo, ¿no? A lo mejor soy un desafortunado, desgraciado, porque no tengo amigos, porque soy como soy. Y cada vez que voy al cine hay un gordo que está roncando en la segunda fila. Sabes que seguramente es un producto del Club Bilderberg de Tavistock, pero lo normal es unos movimientos como estos. ¿Tú has visto la señal, la seña, ¿no? Que es el puño cerrado. Este puño cerrado empieza en Yugoslavia en 1999, una organización que se llama Atpor, financiada por la CIA americana y George Soros, cuyo objetivo era derrocar a Slobodan Milosevic. Estos se dieron cuenta, esto se puede hacer, y fíjate lo bien que lo hemos hecho. Entonces empezaron a hacerlo a partir de este punto contra cualquier régimen que va en contra de los intereses americanos. Y ahí tienes tus primaveras árabes y revoluciones de color, en Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, en Ucrania, en Georgia, y esto se traslada a nivel de primavera árabe. Tienes Bahrein, mismo puño cerrado, Egipto, Libia, Siria, Rusia, todo el mismo puño cerrado. Esto es decir, no hay nada inventado, simplemente es una cosa reprogramada, reutilizada, recocinada, ¿sabes? Dando una vuelta obviamente de turco, porque no es lo mismo promover un movimiento rebelde en Yugoslavia que en Bahrein. Las técnicas son distintas, pero el concepto, el movimiento, la filosofía es la misma. ¿Y el objetivo? Ir en contra de todo aquello que van... O sea, por un lado, ir en contra de los intereses, pero por otro lado, por ejemplo, tanto en España como en Estados Unidos, el objetivo es distinto, es decir, romper estas sociedades desde el dentro. En Estados Unidos están haciendo lo mismo con los mismos tipos que hace 12 años estaban llevando a cabo lo que estaba pasando en Yugoslavia con Atpor, los mismos líderes en Estados Unidos. Esa gente cuyo objetivo es destrozar esto por dentro, y esa gente que están ahí manifestándose con Occupy Wall Street no está dándose cuenta, pero el objetivo es destrozar la economía americana, porque esto es universal. Si quieres reducir la población mundial, tienes que de alguna forma eliminar todo el tipo de crecimiento. Una pausa. Este señor está absolutamente loco. Totalmente loco. O entre línea y línea de vez en cuando dice alguna cosa que nos puede servir de información. Macho man, soy yo. Está un poco zumbado, sí. Pero la información y solo la información nos puede hacer libres y liberarnos de toda esta serie de cosas. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntarle, criticarle, maldecirle, alabarle, etcétera, etcétera, etcétera. Y entréis en ese concurso que tenemos 5 premios, sorteamos esta noche para agradeceros vuestra atención. Nos queda todavía muchas cosas que contaros. Está Juan Ignacio Cuesta por ahí. Tenemos que hablar con el Padre Ángel y con algunas otras personas a las que les hemos entregado 30.000 euros para esa gente que muere de hambre en el Cuerno de África. Lo cual está muy bien, gracias a nuestros oyentes y otras muchas más cosas en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros. Daniel estará todavía aquí dándonos un poco de leña con esas cosas que cuenta, y a lo mejor entre col y col hay alguna lechuga. Enseguida volvemos. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.